bendiga, amados hermanos, gloria al Señor, este culto virtual. Hoy, domingo 25 de abril, bendito el nombre del Señor. Que Dios añada bendición a su vida y a su casa. Estamos haciendo lectura en la palabra del Señor en el Salmo 34 para iniciar en este día, gloria a Dios. Y le animo a que se prepare a alabar al Señor, se prepare a recibir palabra del Señor, aleluya, y que tome este culto con toda la seriedad posible y toda la espiritualidad para que pueda recibir más grandes cosas del Señor. Amén. Salmo 34, gloria a Dios. Nos gozamos en el Señor y leemos la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice así en el nombre de Jesús: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Gustad y ved que es bueno Jehová, y dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Pues los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de los de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercanos a Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confíen. Amén, gloria al Señor. Rescatar el versículo 14 que dice: apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Amén, gloria al Señor, aleluya. Y recuerde que referente a la paz necesita ayuda. Amén. La paz ocupa ayuda. Su ayuda y me ayuda. La paz va a llegar si yo le brindo mi ayuda para que llegue. Amén. La paz ocupa pacificadores, personas que puedan llevarla e implantarla, traerla al hogar. Así que no espere que a veces de milagro venga la paz si usted no ha hecho algo para que ocurra paz. La paz ocupa su ayuda. Pues se le abra la puerta, que se construya, se siembre y pueda tener sus frutos. Haga la paz, sígala, gloria al Señor. Haga su parte, gloria al Señor, y verá cómo las cosas siempre van a funcionar mejor dentro del lugar y en cualquier parte. Amén. En el nombre de Jesús. Oramos en este instante para ingresar a este culto en el nombre de Jesús. Padre de gloria, bendito Señor, estamos en tu presencia, Señor, para que bendigas este culto, mi Dios. Haya bendición sobreabundante, Señor. Usa cada uno, mi Dios, aleluya, que va a ministrar, te ruego, Señor, tu palabra. Toque el corazón. Alguien que se encuentre ahí escuchando, Señor, pueda escuchar tu palabra, Señor, y alcanzar tu salvación, alcanzar, mi Dios, tu refugio. Seas tú, Señor, tocando su corazón y el corazón de cada uno, para que nos acerquemos a ti, mi Dios, y alcancemos tu bendición, bendito Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya, bendito el nombre de Dios. Que le bendiga, hermano, por el Señor. Amén, gloria a Dios. Recordar únicamente que este es el último culto virtual de esta manera. A continuación vamos a tener nuestro canal de YouTube. Solo predicaciones o solo alabanza. Usted quiere escuchar predicación, pues la predicación va a estar ahí inmediatamente, sin preámbulos, va a decir predicación.
O si quiere música, hay varios sectores grandes de música que usted también puede escuchar si quiere escucharlas por aparte, gloria a Dios. Dios me les bendiga, hermanos, en el nombre de Jesucristo, gloria a Dios, y continuamos con este culto. Dispongámonos a alabarle, adorarle y que nada nos estorbe. Amén. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas serán nuevas fuerzas. Tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas serán nuevas fuerzas. Tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible Cuando levanto mis manos, todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Padre.
mis manos, alzo mis manos, alzo mis manos. Gracias. Hoy recibo tu poder, tu promesa es fiel. Hoy recibo tu poder, hoy recibo tu poder, hoy recibo tu poder. Gloria a Dios, hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. En este maravilloso culto. Un culto más, un domingo más en el cual podemos alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a iniciar, hermanos, con lo que sería la administración de los diezmos y las ofrendas. Amén. Para eso me gustaría que me acompañaran en dos versículos, ¿verdad? Primero sería Ageo capítulo 2, versículo 8, y en Salmos 50 del 10 al 12. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Ageo 2:8: Mía es la plata y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. Salmos 50:10 dice: Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo daría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Gloria a Dios, dice la palabra del Señor. Amén. Desde lo que leímos, que todo el oro, toda la plata, todos los animales, las bestias, las aves, todo lo que hay en ese planeta le pertenecen a Él. Amén. Todo lo que nosotros podamos ver, todo lo que nosotros podamos tactar, lo que nosotros tocamos, todo le pertenece al Señor. Nosotros simplemente somos unos simples administradores de todo lo que al Señor le pertenece. Amén. El Señor ha sido tan bueno y tan misericordioso. Amén. En quien comparte con cada uno de nosotros sus riquezas. Amén. Es por amor y por misericordia que el Señor nos da el poder, amén, de tener riquezas. El Señor nos da la inteligencia, amén, y el Señor nos da la sabiduría para poder manejar y poder administrar de cierta manera lo que a Él le pertenece. Amén. Pero tenemos que tener claro que aunque nosotros lo tengamos, aunque nosotros poseamos cierta parte de algo material o físico, lo que sea, siempre le va a pertenecer 100% al Señor. Amén. Y me gustaría que leyéramos versículo más en Deuteronomio capítulo 8 versículos 17 y 18. Amén. Que dice así la palabra del Señor: Digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Amén. Tenemos que recordar, como les decía, hermanos, que todo le pertenece al Señor. Y si de alguna manera nosotros logramos obtener algo de lo que le pertenece al Señor, es porque de Él viene. Es porque ha sido el Señor Jesucristo quien ha puesto su mano en trabajar en nuestras vidas, en obrar para que nosotros podamos obtener lo que a Él le pertenece. Si hoy el día yo tengo varias pertenencias y yo tengo muchas cosas, amén, en mi posesión, es gracias al Señor, porque Él ha hecho lo posible para que yo lo tuviera, porque de Él es todo lo que yo tengo. Amén. Es por eso, hermanos, que así el Señor Jesucristo, con ese amor y esa misericordia con la que todo lo que a Él le pertenece nos lo comparte con nosotros, para que nosotros lo ministremos de la mejor manera. Amén. Así también el Señor Jesucristo demanda que nosotros obedezcamos su palabra. Amén. Como un versículo que a mí siempre me encanta tocar, ¿verdad? Que sería el libro del versículo de Malaquías 3:10. Amén. En el cual aquí el Señor Jesucristo, que nos pide, es la 10ª parte de todo lo que nosotros, todos nuestros ingresos, todo lo que nosotros podamos obtener, ¿verdad? Todo lo que el Señor Jesucristo nos da. Amén. Que es bastante. El Señor Jesucristo simplemente el 10% del diezmo es lo que el Señor demanda, ¿verdad? Que tenemos que darle. Amén.
y también con las ofrendas tenemos que siempre ofrendar con alegría y con gozo, amén, para que sea el Señor Jesucristo glorificándose en medio de nuestra ofrenda, de nuestros diezmos, amén, hermanos. Así que, hermanos, esto es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos. Nunca tengamos en mente de que todo lo que nosotros tenemos es porque lo trabajamos con nosotros, con nuestros esfuerzos, con nuestras manos, y todo nos pertenece. No, ha sido el Señor Jesucristo que ha puesto su mano poderosa para que nosotros podamos obtener esa fuerza y podamos tener ganancias, amén, de lo que al Señor Jesucristo le pertenece, amén, hermanos. Así que no le escondamos lo que no nos pertenece a nosotros, al Señor, hermanos. No retengamos esas ofrendas, esos diezmos, porque son del Señor, amén. Entonces no nos hagamos poseedores de lo que no nos pertenece, hermanos. Glorifiquemos siempre y demos con alegría, gocémonos en medio de la administración de los diezmos y las ofrendas, amén, para que el Señor sea glorificándose cada día más en nuestras vidas, hermanos. Así que vamos a dar una pequeña oración, ¿verdad?, para que sea el Señor Jesucristo bendiciendo estas ofrendas, estos diezmos, amén. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre Celestial, por esa oportunidad que nos has dado una vez más, Señor Jesucristo, de compartir en un culto más, Señor Jesucristo, un domingo más, en el cual tú estás con cada uno de nosotros, Señor Jesucristo, brindándonos tu amor, tu misericordia, Señor Jesucristo. Tú estás de nuestro lado, Señor. Tú siempre estás con cada uno de nosotros, bendiciéndonos, Señor, y dando más de lo que merecemos, Señor. Gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y así, hermanos, de esta manera vamos a estar poniendo en pantalla lo que serían los números de cuenta, ¿verdad? El número simple para quienes hagan la entrega de los diezmos y las ofrendas por medio del simple, ¿verdad? O de las cuentas bancarias. Y recordarles también, hermanos, que ya puede también apartar su cita, ¿verdad?, su campo para los domingos en los cultos, y también poder dar sus ofrendas y diezmos en el templo. Que el Señor Jesucristo los bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Siga alabando, hermano. Es tiempo de alabarle. Busque su espacio ahí y siga alabando al Señor Jesucristo. Oh, porque con Él tenemos la victoria. Con Él vamos hacia adelante. Gloria sea a ti, Señor Jesús. Oh, gloria sea tu nombre, Señor Jesús. Él es nuestro libertador. Gloria sea a ti, Señor Jesús. Dale la victoria, Jesucristo. Oh, salta los muros y sigue adelante. Quita las barreras y quita lo que te incomode en el servicio a Él. Y alábale. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla.
Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Gloria sea tu nombre, Señor Jesús. Sigue alabando al Señor Jesucristo ahí donde estás y exalta su nombre para siempre. Aleluya. Hoy recibo tu poder, hoy recibo tu poder, tu promesa es siempre cumples tu palabra. Que Dios los bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Hoy vamos a alabar el nombre del Señor Jesús y adorar su nombre por medio de la predicación. Quiero hacer una pequeñita oración para que sea el Señor Jesús impactando nuestra vida con este mensaje, así como fue de bendición para mi vida, que sea de bendición para cada uno de las personas que esté escuchando esta enseñanza. Gracias, mi Señor Jesús. Venimos delante de tu presencia, mi Señor Jesús, para poder glorificarte y honrar tu nombre, Padre eterno. Venimos delante de ti, mi Señor Jesús, para exaltarte, mi Señor, y honrar tu nombre. Que sea esta enseñanza, mi Señor Jesús, de bendición para cada uno de nosotros, así como fue para mi vida, mi Señor. Te adoramos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. En esta hermosa mañana, lo que vamos a escuchar como tema, hermanos, es el poder de la alabanza. Hoy nos vamos a basar en dos historias conocidas tal vez, dos historias que ya todos o la mayoría de nosotros tenemos en cuenta que fueron cosas maravillosas que hizo el Señor por medio de estas personas o por medio de estas historias. Vamos a ver la historia en Josué capítulo 6, donde está la toma de Jericó, de la ciudad de Jericó, donde este pueblo, liderado por Dios por medio de Josué, lo que hizo fue algo maravilloso para poder derribar esos muros. Y también vamos a ver la historia de Pablo y Silas, donde, muy conocido como ya lo tenemos, ellos hicieron algo diferente para el Señor. Ellos hicieron algo que todo, y en estas dos historias, se basa en el poder de la alabanza del Señor Jesús. Antes de todo, les pido que me acompañen en Salmos capítulo 100 y voy a leer para ustedes. Y ahí, en estos versículos, o en este versículo de Salmos, lo que aparece es una alabanza a Dios, donde son alabanzas que tenemos que empezar a hacer en nuestra vida, porque tenemos un Dios todopoderoso, donde conocemos que solo hay un Dios, que solo Dios está vigente en nuestra vida y en el mundo, donde tenemos que empezar nosotros como hijos de Dios a ser hijos de Dios. No es solo un título que nos tienen que dar, sino que nosotros, o Dios en este momento, nos dio la autoridad y el poder en nuestra boca, en nuestras manos, en nuestros pies, para que por medio de la alabanza y de la adoración lo sigamos exaltando a Él.
todo por medio del poder que tenemos nosotros, que Dios nos dio, que nos fue otorgado a cada uno de nosotros para poder tener ese poder de Dios. Y hoy lo que quiero es que lo veamos por medio de la alabanza que vamos a empezar a hacer. Leo para ustedes en Salmos capítulo 100 y empieza y dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Quiere decir que alabemos a Dios de manera alegre, que lo exaltemos, y todos los habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Como dice en el capítulo, en versículo 4, dice: entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Aquí no dice que estemos tristes, que entremos de una manera apagada, que entremos de una manera triste, que cantemos y alabemos escondidos, no. Aquí dice: alabadle y bendecid su nombre, que entremos por sus atrios con alabanza. Eso es el poder que tiene la alabanza en nuestra vida. Tal si nosotros alabamos el nombre del Señor Jesús. No tenemos que alabar a otras cosas terrenales, no tenemos que alabar grupos de música, no tenemos que alabar nada de lo que está en este mundo, sino tenemos que alabar a Dios, a su pueblo, al nombre del Señor Jesús. Su pueblo tiene que alabar y exaltar su nombre. Ese es el poder que está en la alabanza. Ese es el poder que está en la alabanza para el Señor Jesús. Como les dije, nos vamos a basar en las dos historias. Y número 1, vamos a la primera historia, que va a ser en el libro de Josué, capítulo 6 y versículo 20. Mas sin embargo, vamos a empezar a leer un poquito antes para poder entender qué sucedió con este pueblo, qué hizo el pueblo cuando estaba con Josué, para poder tener ese poder de Dios, para poder ejecutar la alabanza del Señor. Vamos a leer desde el capítulo 10, el versículo 10, Josué capítulo 6, versículo 10, y leo para ustedes de la siguiente manera. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá nuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. ¿Qué pasó con Josué en este momento? ¿Por qué no estaban alabando? Como podemos ver, no es que estaban alabando, no estaban gritando, no estaban dando gritos de júbilo, no estaban dando gritos de guerra, sino lo que Josué les dijo fue: no digáis ni una sola palabra. No hagas nada en este momento. ¿Esto qué es? ¿Qué hizo el pueblo? Lo que hizo el pueblo fue obedecer. La obediencia es parte de la alabanza a Dios. ¿Por qué razón? Porque si obedecemos a Dios en todos sus estatutos, estamos empezando a creer en nosotros, a crear en nosotros parte de esa espiritualidad y esa cercanía. Cuando Dios te dice: obedece, hijo mío, tenemos que obedecer. Y eso, por medio de la obediencia, alabamos a Dios. Por medio de la oración, alabamos a Dios. Por medio del ayuno, alabamos a Dios. Pero ¿qué pasó en esta historia? Lo que sucedió fue que les dijeron que no cantaran, que no alabaran, que no dijeran ni una sola palabra. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo obedeció. Seguimos leyendo en el versículo 11. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y a los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente.
Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera lo hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron de despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. ¿Qué pasó? Vean que lo que hizo el pueblo fue obedecer la orden que Dios por medio de Josué les había dicho. Donde no digáis nada, no hables, no digan nada, solo escuchemos las bocinas de los sacerdotes, donde sigue sonando y sigue alabando el nombre del Señor Jesús. Pero ese pueblo estaba orando, ese pueblo estaba clamando por algo, y tal vez Josué no sabía qué iba a suceder, tal vez el pueblo no sabía qué iba a suceder, tal vez el pueblo estaba diciendo: pero ¿por qué no cantamos? ¿Por qué no vamos a derribar ese muro? ¿Por qué no vamos a tirarnos? ¿Por qué no vamos a matar a los que están en el pueblo dentro de eso? No, porque Dios tenía un propósito y tenía un plan por medio de la alabanza de Él. Por medio de la alabanza que estaba haciendo este pueblo en medio de la obediencia, lo que hizo Dios fue que premió, diciéndole a Josué: es momento de gritar. ¿Qué dice en el verso 20? Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío. ¿Y qué pasó con el muro, hermanos? El muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Quiere decir que por medio de la alabanza, por medio de ese grito de poder, por medio de ese grito de guerra, por medio del poder de la alabanza de Dios, el muro de Jericó cayó. Y así fue como tomaron el pueblo, todo por medio de la alabanza del Señor Jesús, todo por medio de la alabanza que el pueblo y que Josué hicieron a Jesús, que hicieron al Señor Jesús. Todo esto fue por medio cuando obedecieron, cuando no hicieron nada, cuando simplemente quedaron en silencio, que aunque tal vez no sabían ni se imaginaban qué iba a suceder, Dios los sorprendió por medio del poder de la alabanza. Josué nunca dudó. Josué no dudó de que Dios iba a hacer algo. Tal vez el pueblo sí lo hizo, pero Josué nunca dudó, porque Dios tenía el plan perfecto por medio de la alabanza. Y es esto, hermanos. Este es el poder de la alabanza de Dios, el poder de la alabanza para poder derribar un muro, donde no tenemos que ir a empujar, donde no tenemos que utilizar nuestra carne para poder empujar y para poder gobernar algo, sino que por medio del poder de la alabanza hacia el Señor Jesús, vamos a poder derribar esos muros espirituales que están deteniendo. Así que si tienes algún muro que se está poniendo delante de ti, empieza a derribarlo. No lo empujes, no lo hagas nada, no le tires piedras. Empieza a orar, empieza a alabar, empieza a clamar, porque Dios por medio de la alabanza está haciendo cosas diferentes en tu vida. Tienes poder en tu boca, tienes poder en tus manos, tienes poder en tu cabeza para poder levantar una oración y conectar con el Señor Jesús y derribar esos muros, derribar esas cosas y esos muros que no te están dejando llegar a la bendición del Señor, esas cosas que te están interrumpiendo en tu vida, no lograr algo. El poder de Dios lo puede hacer. Así que empieza a clamar y empieza a orar, porque Dios, por medio del poder de la alabanza, quiere hacer cosas distintas en tu vida. Empieza a creerlo, hermano. Empieza a creerlo en tu vida. Porque Dios está actuando de manera distinta. Porque Dios no está esperando a que nosotros nada más oremos con una oración triste, con una oración o que lo utilicemos como servicio de 911. Señor, solo cuando estoy mal necesito algo. No, empieza a creer en el poder que Dios tiene sobre tu vida. Empieza a creer lo que Dios quiere hacer en tu vida en este momento. También, hermanos, antes de pasar a la historia de Pablo y Silas, como podemos ver, lo que hicieron ese pueblo fue destruir un muro, todo por medio de un grito, todo por medio de la alabanza, del poder que tenían. Pero es que fueron obedientes a Dios primero. Hubo obediencia antes de poder tener esto, y esto va muy de la mano. El poder de Dios, el estar haciendo obediente a su presencia,
el ser obediente al líder que tiene en este momento, que fue Josué en esta historia, que Dios por medio de Josué les dijo: silencio, porque estoy trabajando. Cuando yo dé la orden, vamos a empezar a derribar esto. Así que empieza a creer en este momento, hermano. Empieza a creer, porque Dios no es un Dios pequeñito, no es un Dios de cosas pequeñas, no es un Dios de cosas chiquititas. Si ese muro te está interrumpiendo llegar a tu bendición, empieza a obedecer al Señor y alabar por medio del poder de esta alabanza. Ahora nos vamos a dirigir en el libro de Hechos. Les pido que me acompañen en Hechos capítulo 16, y me dicen amén cuando lo tienen ahí en su casa. Donde vamos a leer la historia de Pablo y Silas en este momento. Donde, como ya les dije, es una historia conocida, pero ellos utilizaron el poder de Dios. Ellos dieron esa estocada al poder de Dios. Vamos a leer en Hechos capítulo 16, versículo 25, y leo para ustedes de la siguiente manera, hermanos. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas? Estaban cantando himnos a Dios. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué sucedió? Pablo y Silas empezaron a cantar, empezaron a decir, empezaron a cantar, empezaron a alabar a Dios. Tal vez estaban atados en esa cárcel, los tenían metidos en una cárcel, atados de manos, atados de pies, tal vez con llagas en sus piernas, con llagas en sus brazos, pero eso no fue obstáculo para poder utilizar su voz y cantar a Dios. Eso no fue obstáculo para poder levantar una alabanza pura al Señor Jesús. En medio de esta situación, Pablo y Silas no se quejaron, sino que oraban, hermanos, y cantaban himnos. Pero esto lo que empezó fue a causar un gran terremoto. Y de esta manera nos enseña cómo la alabanza y la oración fueron armas poderosas para Pablo y para Silas en este momento, los cuales, en lugar de estar tristes solos y estar tristes metidos en una cárcel, llorando, sufriendo, lo que hicieron fue seguir alabando a Dios. Porque hay momentos difíciles, hermanos, hay momentos complicados, pero esto no nos impide levantar nuestra palabra y nuestra voz al Señor Jesús. A pesar de que estos hombres estaban en cárceles físicas, lo que empezaban era alabar al Señor Jesús, porque espiritualmente son almas libres del Señor Jesús. Y empezaron a hacerlo de tal manera que Dios escuchó su oración y empezó a temblar toda la tierra. Empezaron a temblar todos los cimientos. Y esto fue lo que causó que el poder de Dios se despertara. Que ellos causaron que el poder de la alabanza empezara a causar algo distinto en su vida. Esto fue lo que empezó a que todos los presos escucharan que había alguien alabando a Dios, que había alguien levantando su voz a Dios en ese momento tan triste tal vez que estaban encarcelados. Pero Dios escuchó ese canto. El testimonio de estos dos varones fue tan grande, hermanos, que después de todo esto que sucedió, empezaron a evangelizar, empezaron a conquistar para el pueblo del Señor Jesús. Y que ellos, que empezaron a hacer, en lugar de castigar, en lugar de enojarse con las personas o con el carcelero que estaba, lo que hicieron fue decirle: aquí tenemos a un Dios poderoso que también vino por ti, que también está para ti, que también puedes tenerlo por medio de este poder de la alabanza. ¿Qué pasa, hermano? Que nosotros no tenemos armas físicas. No tenemos que andar una espada, no tenemos que andar nada en nuestras manos para que Dios nos escuche. Les pido que me acompañen en 2 de Corintios,
capítulo 10, versículo 4, y dice de la siguiente manera, leo para ustedes. Dice, vamos a leer desde el verso 3, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quiere decir que también aquí hubo obediencia, que también hay algo aquí que el poder de Dios por medio de la alabanza también actuó la obediencia como el pueblo cuando fue a derribar los muros de Jericó. Claro que sí, porque en este momento lo que sucedió fue que en lugar de estar tristes Pablo y Silas, en lugar de estar enojados con Dios por haberlos dejado pasar por esta prueba, lo que hicieron fue que empezaron a alabar su nombre. Que hay momentos difíciles y Pablo y Silas lo comprendieron, pero Dios nunca los abandonó, porque ellos seguían teniendo el poder de Dios por medio de la alabanza en sus vidas. De esta manera la obediencia y el testimonio de Pablo y Silas fueron los instrumentos útiles en las manos de Dios para dar salvación al carcelero inclusive, al igual que a muchos de los que se encontraban en la ciudad de Filipos. Quiere decir que Dios, por medio de la alabanza, escucha, que Dios escucha tu alabanza, que Dios escucha lo que cantas, que Dios escucha lo que hablas, que Dios escucha lo que estás cantando en este momento, que hay un poder en medio de la alabanza que necesitas decir. Como leímos en 2 de Corintios 10, verso 4, las armas de nuestra milicia no son carnales. Yo no tengo que estar apedreando gente acá, no tengo que estar castigando gente ni criticando gente en esta tierra, en esta carnalmente, porque lo que tenemos es que tenemos algo poderoso en Dios espiritualmente, donde no necesito empujar algo para botarlo, donde yo orando al Señor Jesús y poniendo a Dios delante de mi vida puedo conseguir mis bendiciones, puedo conseguir mis cosas, puedo arrebatar ciudades, puedo conquistar personas por medio de evangelización, puedo conquistar muchas cosas por medio de la alabanza de Dios. Porque Dios te dio poder en esa boca, Dios te dio poder en tus manos, Dios te dio poder para poder cantar y alabar su nombre. Eres un hijo de Dios, eres un hijo del Todopoderoso para que sigas alabando el nombre del Señor Jesús. ¿Qué pasó con Josué? ¿Qué tienen en común, como en común denominador la historia del muro de Jericó, del pueblo que hizo derribar el muro de Jericó, con la historia de Pablo y Silas? Hubo obediencia primero que nada. Llegamos a la obediencia del Señor. Llegamos a escuchar lo que el Señor quería que hiciéramos. Por una conexión santa y perfecta que teníamos con el Señor, que tenían con el Señor. Donde escucharon qué quería Dios, qué necesitaba el Señor. Número 2, no se hicieron para atrás, ni se pusieron tristes, ni se enojaron con el Señor por estarlos o mandando a hacer esa misión al pueblo de Jericó, ni porque Pablo y Silas estaban dentro de esa cárcel, no. No se pusieron tristes, no se enojaron con el Señor, no hubo ninguna queja, no hubo nada que estas dos historias se alejaran del Señor Jesús. ¿Qué lo hicieron? Lo vieron como un poder, una misión por medio del poder de la alabanza para poder alabar al Señor Jesús de mayor manera. Pablo y Silas cantando en ese lugar, orando en ese lugar, cantando himnos para que todos los escucharan, por medio de ese lugar de soledad, de tristeza, donde había muchas cosas. Tal vez era un terreno de barro, un terreno que tenía muchas cosas. Tal vez ellos tenían llagas en sus piernas, cosas difíciles que habían pasado. Pero ¿qué pasó? Que Dios lo que hizo fue escuchar esa alabanza que ellos estaban ejecutando. Porque en el momento más difícil que tal vez pasaron estas dos personas, que tal vez pasó el pueblo de Josué, estando ahí a la espera de derribar ese gran muro de Jericó, lo que hicieron fue obedecer y empezar a declarar que por medio del poder de Dios, por medio del poder de esa alabanza, podíamos conseguir. Pero así fue el momento. No necesitamos llamarnos Pablo, Silas, Josué, David.
No necesitamos tener ese nombre. No necesitamos tener cosas diferentes a las que tenemos. Ay, es que ahora es más difícil vivir, hermano. Ahora no hay tanta pobreza tal vez como había antes. Ahora no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Es que tengo problemas con mi vida, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas con esto, con lo otro, a nivel de dinero, a nivel financiero. Pero ¿cuándo empezaste a derribar ese muro? ¿Ya empezaste a alabar al Señor para derribar ese muro? ¿Ya empezaste a orar al Señor para derribar ese muro? Empieza a alabar al Señor, porque tienes poder para derribar, tienes poder para mover, tienes poder para empezar a mover esos cimientos que el enemigo te ha puesto. Tienes poder para empezar a quitarte esas cadenas que el enemigo te ha puesto sobre tu vida. Y tienes el poder que Dios te ha dado para empezar a interrumpir lo que el enemigo quiso hacerte en tu vida. Empieza a derribar, empieza a quitar, empieza a moverte. Ya no tengas miedo de lo que vaya a pasar. Empieza a derribar esos muros espirituales en tu vida por medio del poder de Dios. Como leímos, hermano, lo que hizo el pueblo por medio de derribar esos muros en Jericó fue un acto de fe, de obediencia y de alabanza, donde empezamos a gritar. Empieza a gritar porque el momento ha llegado. Empieza a gritar porque Dios te está diciendo que empieces a gritar para poder liberar lo que tienes que liberar en tu vida. Empieza a clamar al Señor, porque Dios te ha dado el poder para poder derribar los muros. Para terminar, hermanos, les pido que me acompañen en el Salmo 150, que es un salmo muy conocido por todos nosotros, donde dicen cosas tan hermosas que tenemos que empezar a hacer en nuestra vida, donde simplemente nos dice que alabemos en todo momento. Pero empieza a alabar para derribar los muros espirituales que hay, los muros que el enemigo te ha puesto. Empieza a orar y alabar. Leo para ustedes. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina, alabadle con saltero y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. ¿Por qué? Porque todo lo que respire, alabe a Jehová. El poder de la alabanza tenemos que empezar a trabajarlo en nuestra vida. El título de hijos de Dios no es nada más algo que nos pusieron en nuestra espalda. Nadie dijo que era una tarea fácil. Nadie dijo que era fácil pasar por este camino. Pero es momento de que empieces a tomar autoridad sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre las cosas que tú quieres, para empezar a que el Señor Jesús empiece a hacer temblar esos cimientos, empiece a derribar esos muros, y así poder tener el poder de la alabanza en nuestra vida. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Gracias al Señor Jesús por su palabra.